formal, ¿verdad? En un culto de agradecimiento, siempre es bueno tener presente esta dimensión del estar juntos, ¿no? Porque eso nos permite acompañarnos. Y cada uno de nosotros vive la vida, ¿no? Por eso esto de que estamos en la lucha es muy cierto, ¿no? Porque nos enfrentamos a desafíos, nos enfrentamos incluso a pruebas y a veces la disciplina del Señor también, ¿no? A tentaciones. Entonces, tenemos que ser sinceros y reconocer que necesitamos de Dios, necesitamos su palabra, necesitamos su Espíritu Santo, pero también nos necesitamos el uno al otro, ¿no? Esto de querer vivir de manera solitaria, anónima, ¿verdad? El Evangelio es algo antibíblico, ¿no? El llamado siempre es a insertarse dentro de la comunidad. Por eso, en el nombre de Jesús, yo les animo a que vivamos esta experiencia aquí en nuestra iglesia. Y en esa dirección, ¿verdad? Yo les quiero compartir hoy día algunas reflexiones precisamente sobre esto de transitar y de caminar, ¿no? Esta vida cristiana. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hebreos. Vamos a leer en el capítulo 12 los primeros 3 versículos. Y yo lo voy a leer en la versión NBI, la nueva versión internacional, ¿no? Y no sé si me pueden apoyar con el departamento de Hebreos capítulo 12, del 1 al 3. Dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das de estar juntos y en torno a tu palabra. Señor, gracias porque detenemos nuestra vida, detenemos nuestras actividades y nos retiramos y nos reunimos, Señor, creyendo de que tú estás en medio nuestro, porque esa fue tu promesa. Tú dijiste que donde hubiesen 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú ibas a estar ahí. Y es esa nuestra convicción, Señor. Por eso te damos gracias de saber que estás aquí, Señor amado, y al acercarnos a tu palabra, entendiendo, Señor, que tú has permitido que quedase revelada hasta nuestro tiempo, te rogamos, Señor, que nos ayudes a entenderla. Qué maravilloso texto acabamos de leer, Señor. Qué esperanzador. Pero, amado Dios, a veces este corazón mío, nuestro, Señor, nos engaña. Somos sabios en nuestra propia opinión. Señor, incluso caemos en la incredulidad. Es más, Señor, a veces de manera torpe tratamos de esbozar un Dios que no eres tú, que no eres el que te has revelado en la Biblia, de acuerdo a nuestra conveniencia. Por eso, el hecho de que estemos esta mañana en este lugar, escuchando, leyendo y meditando tu palabra, es una oportunidad única, Señor, para ser confrontados en la intimidad de nuestro corazón, de tal manera que tu palabra, Señor, realmente transforme nuestra vida y la realidad tuya, Señor, se haga y se manifieste, Señor, en el día a día de lo que hacemos, vivimos, hablamos, pensamos, actuamos, Señor. Rechazamos esa religiosidad hipócrita, aparente, Señor, que se esconde detrás de máscaras, detrás de frases. Señor, queremos realmente vivir esta vida abundante que tú expresaste, Señor,
en tu palabra era nuestro Señor Jesucristo. Por eso, que nada ni nadie estorbe la exposición, la meditación, la lectura de tu palabra. Tú conoces lo que hay en cada uno de nosotros en nuestro mundo interior. Frente a lo que luchamos, conoces nuestras vergüenzas, conoces nuestros temores, conoces nuestras limitaciones, Padre. A ti no te podemos engañar. Por más que queramos muchas veces aparentar lo que no somos, estamos desnudos ante tu presencia, Señor, porque eres el Dios, el único Dios verdadero. Acompáñanos en esta mañana, Señor, y ayúdanos a entender, amado Dios, tu palabra. Te damos gracias por tu fidelidad. Eres maravilloso, Señor. Gracias, gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, amigos, quise abordar este pasaje porque la semana también tuve un momento muy especial dentro de las actividades y en un momento determinado estuve leyendo esto por una razón también que se dio en ese minuto y la verdad que quedé pegado, ¿no? Esa frase la estoy usando un poco más seguido. Pegado es cuando uno queda, ¿no? Detenido. Es que uno tiende a usar muchas expresiones idiomáticas, ¿no? Entonces, los hermanos que son de otras culturas, de otros países, a veces quedan colgados, otra vez. Colgados significa que no entienden, ¿no? Así que tengo que empezar a cambiar mi lenguaje, perdónenme. Pero quedé realmente detenido, ¿no? Sobre todo en lo que dice el versículo 2 de lo que leímos, ¿no? En Hebreos 12, del 1 al 3, dice el versículo 2: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. De ese texto, ¿verdad?, la expresión fijemos la mirada en Jesús fue donde estuve detenido. Fijemos la mirada en Jesús. Y lo relacioné definitivamente a propósito de los temas que hemos abordado en los domingos anteriores, por cuanto aún seguimos en el mes de enero y aún el año 2018 se nos presenta, ¿verdad?, con un halo de misterio, de expectativa, ¿verdad? Estamos adentrándonos en este 2018, llevamos, me parece que este es el tercer domingo, ¿no? Está aún fresca la memoria de lo que fue, ¿verdad?, este 31 de diciembre, en fin, ¿no? Con estos cambios que hubo en torno a nosotros, incluso lo dijimos en algún momento, hasta cambios políticos hubieron, ¿verdad? Entonces, es importante aprovechar estas instancias, ¿verdad?, que no las tenemos siempre y que tampoco son abundantes, para pensar un poco en lo que este 2018 nos pueda deparar, ¿no? Nos pueda enfrentar. Y desde esa perspectiva, ¿verdad?, y siendo consecuente con lo que hemos visto en los domingos anteriores, aparece precisamente estos 3 versículos que de alguna forma, ¿verdad?, nos ayudan y nos animan. Si ustedes se fijan, ¿verdad?, por ejemplo, si empezamos, son 3 o 4 pensamientos que quiero compartir con ustedes. Comienza el texto diciendo, por tanto, también nosotros, estoy hablando del capítulo 12 de Hebreos, versículo 1, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Esa expresión, ¿verdad?, por tanto también nosotros, ¿no? Fíjense que es lo que llamamos muchas veces como una frase conectora, por tanto también nosotros. De tal manera que uno puede entender que el autor de Hebreos viene desarrollando una idea. En el capítulo anterior, el capítulo 11, él viene desarrollando una idea. Por consiguiente, esta expresión, por tanto, también nosotros, nos incluye, ¿no? Nos vincula. Y es interesante notar, si usted va al capítulo anterior, al capítulo 11, que es un capítulo muy conocido en el mundo cristiano, evangélico, ¿verdad? Incluso algunos le han dado el nombre de la galería de los héroes de la fe, por ejemplo. Otros le han puesto los generales de la fe. Pero es un capítulo bastante largo donde nos habla de la relevancia y lo estratégico que es la fe.
Si usted revisa algunos versículos, ya que tiene su Biblia ahí, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 11, encontramos este hermoso versículo que define la fe, el versículo 1 del capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es más, en el versículo 6 plantea definitivamente la condición que plantea Dios, ¿no?, en la relación con los suyos o con sus criaturas. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por consiguiente, ¿verdad? A partir de esos dos textos y otros más que aparecen, se posiciona definitivamente esta realidad espiritual que al hombre, a la mujer le ha costado mucho entender. La relación con Dios es una relación de fe. No es que esté excluida la razón, ¿verdad?, en absoluto. Incluso por ahí alguien definió a la razón y la fe como las alas de una paloma. Si a la paloma le falta una de esas alas, no puede volar. La razón y la fe, ¿verdad?, están absolutamente vinculadas. Pero lo que finalmente se posiciona es que definitivamente, ¿verdad?, ese trazo, ¿verdad?, que va más allá de la razón para establecer una relación con Dios es a través de la fe. Y cuando uno lee, por ejemplo, pasajes como el del apóstol Pablo, cuando él señala, por ahí en una de sus cartas, me parece que fue a Timoteo, acuérdense que era su medio pollo, ¿verdad?, era su discípulo, ¿no?, en el lenguaje chilensis, ¿no? Él le decía, yo sé, fíjense la expresión de Pablo, yo sé en quién he creído. Ahí en esa frase él expresa la razón a través del yo sé, yo conozco, yo sé, pero también expresa la fe en quién he creído. Por consiguiente, volviendo un poco a lo que hoy día nos convoca, este pasaje, ¿verdad?, el capítulo 11 de Hebreo, habla de la fe, pero aún más plantea el costo de lo que significa creer en Dios, relacionarse con Dios, buscar a Dios, perseverar en la fe de Dios, ¿no?, y definirse como un cristiano sincero, genuino, como un discípulo. Y aparece, ¿verdad?, si usted lee más adelante, en el mismo capítulo 11, una serie de ejemplos. Se habla de Abraham, se habla de José, se habla de Jacob, se habla de Moisés. No lo vamos a ver hoy día, pero finalmente, al concluir el capítulo 11, se habla de millones o de miles que también experimentaron, ¿verdad?, la fe. Por ejemplo, en el versículo 35 de Hebreos capítulo 11, Hebreos 11 del 35 al 38, lo voy a leer en la versión NBI. Fíjense lo que dice. Fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Está definiendo el autor de Hebreo a aquellos que permanecieron en la fe y que producto, ¿verdad?, de su fidelidad a esta fe y a esta relación con Dios, vivieron la persecución. No se olviden, queridos amigos, hermanos, que estamos en presencia, ¿verdad?, de lo que es el Evangelio de Cristo. Y si somos rigurosos, ¿verdad?, y nos atenemos a lo que el texto bíblico señala, ¿verdad?, y a las enseñanzas de Jesús, ese solo hecho, ¿verdad?, de profesar, de experimentar, de vivir, de querer obedecer, ¿verdad?, estas enseñanzas de Jesús, lo que es el Evangelio, genera, ¿verdad?, inevitablemente una resistencia. Por consiguiente, estamos en presencia, ¿verdad?, de un texto que refleja en una mirada rápida, histórica, lo que le significó a miles, incluso millones, que permanecieron en esa fe, que fueron fieles a esa relación, que creyeron en Jesucristo, que creyeron en Dios y que a propósito de eso, ¿verdad?, no la pasaron bien. Y esto que estoy señalando no es una visión apocalíptica, traumática, negativa,
¿verdad? Lo hemos dicho otras veces, sino que es parte de una realidad. Tanto es así que el propio Señor Jesucristo, cuando Él enseñó a sus discípulos, Él lo sostuvo. Les dijo, ¿no? Ahí en Lucas capítulo 10, os envío, ¿se acuerdan? ¿Qué más dice? Os envío ¿cómo? Como cordero en medio de lobos. Os envío como corderos en medio de lobos. También les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras de Jesús, yo he vencido al mundo, confíen. De tal manera, ¿verdad?, que lo que expresa el libro de Hebreos tiene que ver con eso. Por consiguiente, cuando nos acercamos a este capítulo 12, el 12 viene después del 11, y abordamos el versículo 1, y aparece el por tanto también nosotros, nos vincula con esa realidad. Pero fíjense, nos presenta el desafío que también vivieron y experimentaron muchos antes que nosotros. Porque no ha sido distinto ni será distinto. No ha sido distinto ni será distinto. Porque definitivamente, ¿verdad?, hay una realidad sobrenatural, espiritual, que es palpable en lo concreto y en lo objetivo, que es esta resistencia. Cuando el reino de Dios se extiende, cuando el evangelio se predica, cuando se quiere vivir este evangelio, ¿verdad?, surge la oposición y la resistencia. De tal manera que por tanto, también nosotros, ¿verdad?, nos expresa un escenario y nos exhorta a perseverar en la fe, al igual que estos, ¿verdad?, que vivieron, que sufrieron y que experimentaron esta persecución. Ahora, nosotros aquí en nuestro país no estamos siendo perseguidos, ni mucho menos. De hecho, es muy probable que después que salgamos de acá, vayamos al mall, ¿verdad? Perdonen, yo soy un poco irónico a veces, me han llamado la atención, pero entiendo que, y creo que la mayéutica, que es la ironía, ¿verdad?, es una forma muy, muy didáctica de expresar. Lo que quiero decir, ¿verdad?, que muchos de estos principios bíblicos para nosotros son un poco lejanos, porque no somos perseguidos como fueron ellos perseguidos, o como hoy día en otras regiones del planeta persiguen a los cristianos. Ustedes saben, en África, en el norte de África, en Corea del Norte y en otros países más, ¿no?, en Asia, se persigue a la fe cristiana, brutalmente. Nosotros tenemos otra realidad y gracias a Dios por eso. Sin embargo, también hay una realidad cultural en nuestro país que, si bien no nos persigue a través de la violencia, sí neutraliza nuestra vida. De tal manera, ¿verdad?, que cada uno de nosotros vivimos una vida que muchas veces no se diferencia de aquellos que no conocen, de aquellos que no siguen, de aquellos que no creen, de aquellos que rechazan a Dios. Y el desafío es, ¿dónde está la diferencia? Porque nos enfrentamos a una vida igual, incluso muchas veces, ¿verdad?, con serias dificultades, y vivir esta fidelidad a la cual nosotros somos llamados no es tal. Por eso que este ejercicio mental, creativo, ¿verdad?, de tomar esta realidad y traerla a nuestra realidad hoy día, a nuestra vida, no es fácil. Pero la palabra, ¿verdad?, me está exhortando a que también nosotros hoy día, y fíjense cómo lo plantea el autor, estas personas vivieron su cultura, estas personas vivieron su crisis, estas personas vivieron su realidad. Nosotros hoy día vivimos otra cultura, otra crisis, otra realidad. Sin embargo, el principio es el mismo. ¿Cuál? Fíjense lo que continúa diciendo el versículo 1. No solo dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, sino que dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia. Fíjense, aquí aparecen verbos tremendamente activos, ¿verdad?, tremendamente dinámicos. En el versículo 1 dice, despojémonos, corramos con perseverancia. En el versículo 2 dice,
fijemos la mirada. Incluso hay un llamado a la reflexión. En el versículo 3 dice, así pues consideren a aquel que perseveró. La palabra considerar, en el griego, en el original, está relacionado con la razón. Es decir, si bien nuestra realidad es distinta, si bien no estamos viviendo, ¿verdad?, este trauma violento que se vivió o que se vive en otros lugares, sí debemos ser sinceros, genuinos y reconocer que hay un lastre, que hay algo que nos complica, que hay algo que nos dificulta, que hay algo que neutraliza nuestra vida, nuestra fidelidad, que hay algo en nosotros, ¿verdad?, que no marca la diferencia respecto de aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Porque hay una cosa que es cierta, ¿no? La iglesia hoy día tiene una responsabilidad enorme. La iglesia, estoy hablando de la iglesia universal, la iglesia, los hijos de Dios, los discípulos de Jesucristo. No le quiero poner apellido, esto no es un tema denominacional. Ni siquiera es una lucha entre católicos y no católicos. Y lo puedo afirmar categóricamente y con la autoridad que la palabra de Dios me da, porque el versículo precisamente el versículo 2, señala definitivamente parte de esta estrategia. Dice, fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús. Fijemos la mirada en Jesús. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una paráfrasis, ¿verdad? Este versículo 1 y 2 podríamos decir, bueno, también nosotros, a pesar de que no hemos vivido, ¿verdad?, gracias a Dios, la violencia que vivieron estos otros que nos antecedieron, y a pesar de que tampoco estamos viviendo la violencia que otros sí la están viviendo en otros lugares de la región, hay algo que tenemos que hacer, hay algo que tenemos que dejar, hay algo que tenemos que considerar, porque definitivamente, siguiendo con el versículo 1, estamos viviendo la realidad del Evangelio en medio, ¿verdad?, de una cultura que nos observa. Hay testigos, ¿verdad?, hay un entorno que nos observa, que nos mira, en la cual nosotros estamos llamados a influenciar. Y puesto que es así, la única posibilidad que tenemos es poner nuestros ojos en el pastor Guillermo Hernández. En Jesús. ¿En la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera? No. En Jesús. ¿En el Papa? No. En Jesús. En Kim Jong-un, que es el líder de Corea del Norte. Allá es adorado, semidios. No. En Jesús. En Jesús. Entonces, cuando yo me enfrento al 2018 y me doy cuenta que hay incertidumbre, y me doy cuenta que tengo una planificación, una estrategia, que tengo aspiraciones que son legítimas, pero también tengo la conciencia, ¿verdad?, de que el Evangelio de Dios está en mi vida, que tengo una relación con Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo enfrento el 2018? El texto me dice, puestos los ojos en Jesús. Es decir, por tanto también nosotros me vincula, ¿verdad?, a esta experiencia universal, absolutamente transversal en la historia humana, por cuanto hay millones que han creído en Jesucristo, hay millones que se han relacionado y vinculado con Dios, hay millones que han querido obedecer, tener una relación de vida con Dios. Esos, ¿verdad?, no la han pasado bien, muchos de ellos. Pero la exhortación es, si tú quieres vivir esa realidad, si tú quieres enfrentar, ¿verdad?, lo que no sabes, solo tienes que poner tus ojos en Jesús. Ahora, es tan potente esta expresión y por eso me quedé pegado, detenido, porque a continuación el autor de Hebreos señala algo que es maravilloso. Dice en el versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, y a continuación dice, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Es decir, no solo, ¿verdad?, es retórica, no solo, ¿verdad?, tiene que ver con una declaración, ¿verdad?, de buenas intenciones, sino que el autor de Hebreos está sosteniendo que esta mirada en Jesús, esta fe en Jesús, esta perseverancia en Jesús,
ni más ni menos se transforma en el origen de mi fe. El origen de mi fe. Mi fe no brota, ¿verdad?, por algo mágico. Mi fe no brota definitivamente, ¿verdad?, por un acto racional, lógico solamente. El hecho de que mi fe se origine en Jesús, definitivamente, ¿verdad?, me confronta con lo sobrenatural. Porque si hay algo que tú no puedes hacer es tocar a Jesús, por ejemplo. Si hay algo que tú no puedes hacer es escuchar audiblemente a Jesús. Si hay algo que tú no puedes tener es una foto de Jesús. Por consiguiente, cuando el autor de Hebreos me habla de que el origen de mi fe es Jesús, me está impulsando, ¿verdad?, precisamente a esta dimensión sobrenatural que solo es posible explicarse la razón, imagínense la paradoja, a través de la fe. Pero no hay otra manera, porque anteriormente el autor ha dicho que sin fe es imposible. Es imposible. Pero es tan potente esta realidad. Fíjense qué hermoso este contraste. El origen de mi fe debe ser Jesús, y es Jesús. A quien no he visto, a quien no he tocado. Sin embargo, ese solo hecho fortalece mi fe, por cuanto me permite vivir la contingencia del día a día. Todas esas expresiones, los que fueron perseguidos, los que fueron asesinados, son personas que vivieron su historia de vida enfrentada a esa violencia. Por consiguiente, en su día a día, en lo cotidiano, tuvieron que tomar decisiones. Tuvieron que enfrentar, ¿verdad?, pruebas. Tuvieron que optar. Sin embargo, perseveraron. Y desde esa dimensión, ¿verdad?, el autor de Hebreos me exhorta, me llama también a vivir lo mismo. De tal manera que en mi día a día, en lo que yo vivo allá afuera, en lo cotidiano, cuando enfrento, ¿verdad?, desafíos, cuando enfrento opciones que tomar, al igual que todos estos millones antes que mí, debo poner mis ojos en Jesús, porque el origen de mi fe está en Él. El origen, todavía no me ha hablado del otro concepto, ¿no? Perfeccionador de la fe. Cuando hablamos de lo perfeccionador de la fe, estamos hablando de cómo esta fe se va fortaleciendo, cómo esta fe se va transformando, cómo esta fe, ¿verdad?, muestra esta dimensión activa, dinámica. No es una fe estática, no es una declaración de buenas intenciones, sino que se perfecciona. Y la única forma de que la fe se perfeccione es a través de la prueba y el error. Entrar y salir, tomar decisiones, clamar, creer, vivir. No hay otra forma. Y fíjense que el propio libro de Hebreos me muestra, ¿verdad?, cómo esta fe se va fortaleciendo, ¿verdad?, incluso, por ejemplo, a través de la palabra. Porque está todo vinculado. El propio Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan ustedes, no? Cuando Él termina su enseñanza, dice, aquel que es sabio es el que oye y hace lo que yo he enseñado. Y necio, aquel que oye y no hace lo que yo he enseñado. Incluso los compara con un hombre que construye una casa sobre una roca, ¿verdad?, y el otro sobre la arena. Por consiguiente, ¿verdad?, esta transformación o este perfeccionamiento de la fe está vinculado a Jesús, a sus enseñanzas, ¿verdad?, y a este acto de tomar decisiones, de escuchar, de obedecer, de optar, de decidir, de pensar. Y todo ese proceso lo vivo todos los días allá afuera. Por consiguiente, cuando estamos enfrente, ¿verdad?, de este texto, no es para vivirlo el día domingo a las 11 de la mañana acá, porque acá todos tenemos fe. Nosotros tenemos un aparatito que se llama el feómetro, ¿no? Entonces, le sacamos una foto a todos y estamos todos en el rango superior. El desafío es tener fe allá afuera. Allá afuera, cuando nos enfrentamos con el abogado que nos quiere dar una noticia, cuando nos enfrentamos con el médico, con el socio, con el jefe de la empresa, con la esposa, con el esposo, con el vecino,
Allá está la fe. Por eso que el mensaje, ¿verdad?, es: no quiten los ojos de Jesús. Pero no es un llamado retórico, sino que tiene que ver, ¿verdad?, con la fuente de tu fe. Tiene que ver con tu búsqueda. Tiene que ver con tus opciones, porque esta fe se nutre. Y se nutre, ¿verdad?, en cada decisión que tú tomas, en aquello que tú encargas, solicitas y pides. En esta convicción permanente de que este Jesús está contigo. ¿Acaso no fue eso lo que dijo cuando Él ascendió? He aquí yo estoy con vosotros. Alguien que me lo diga, porque todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dijo eso? ¿Jesús? Jesús. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso se discierne por fe. Por eso que la expresión, ¿verdad?, de este texto, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, es la razón para enfrentar con una actitud positiva, en paz, con seguridad y con gozo el 2018. El 2018. Cuando Él enseñó a sus discípulos, si usted revisa el capítulo 10 de Juan, Él se presenta como el buen pastor. ¿Se acuerdan, no? Precisamente en ese texto, si usted me acompaña, vaya a Juan capítulo 10. Miren cómo lo expresa en el versículo 27. Juan 10, 27 en adelante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa afirmación tiene que ver con protección, tiene que ver con sustento, tiene que ver con una relación íntima. Conocen mi voz. Por eso que este aspecto, ¿verdad?, que tiene que ver con el conocer la voz, con el conocer a Jesús, descarta a toda la cultura cristiana. Descarta, ¿verdad?, a toda esta creencia y convicción de que somos cristianos porque la familia siempre ha sido cristiana y porque nací en un hogar cristiano. Necesariamente, ¿verdad?, Jesús está abordando lo que hemos dicho todos los domingos, la relación de vida que Él quiere tener con sus criaturas, con sus hijos, con sus ovejas, no sé cómo decirlo. Esto no está en el plano cultural, relacional, ¿verdad?, familiar, hereditario, no tiene nada que ver con eso. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, el origen y el que fortalece mi fe, definitivamente me está abriendo un espacio de vida y de relación permanente, personal, relacional con Jesús, que se traduce finalmente, ¿verdad?, en la conciencia, ¿verdad?, en mis decisiones de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy hablando o de lo que yo estoy pensando, de cómo estructuro mis motivaciones, mis prioridades. Está vinculado con eso. Por eso que el texto, volviendo a Hebreos capítulo 12, plantea estos verbos, ¿verdad?, que debieran incomodarnos. Despojémonos. Corramos con perseverancia, fijemos la mirada, consideremos. Ninguna de esas expresiones tienen que ver con un estado abstracto, utópico, de contemplación.
Cuando el texto me dice, fija tu mirada, ¿verdad? Me está señalando definitivamente cuál debiera ser mi prioridad, dónde yo debiera poner mi interés, mi prioridad número uno, mi verdadera motivación. Incluso, ¿verdad? Si lo llevamos en un plano un poquito más académico, me estaba hablando del concepto de visión. ¿Cuál es la visión? Y es tan potente esto, ¿verdad? Este concepto de visión, que el propio autor de Hebreos toma como ejemplo a este Jesús. Y mira lo que señala, ahí mismo en el capítulo 2. Dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Está hablando definitivamente la visión con la cual Jesús desarrolla su proyecto de vida aquí en la tierra. Y no solo, ¿verdad?, plantea ese proyecto desde la perspectiva de lo que debió vivir, sino que también de cuáles eran sus expectativas, hasta tal punto que la visión lo mantuvo centrado en la voluntad de su Padre. A pesar de lo que sufrió, ¿verdad?, él permaneció. Esa era su visión, soportó, fíjense, porque eso lo motivaba. Soportó la cruz por el gozo que le esperaba. ¿Y cuál era el gozo de Jesús? Hacer la voluntad de su Padre. El gozo de Jesús es hacer la voluntad de su Padre. Él siempre dijo en el Evangelio de Juan, yo lo que digo, lo que yo hago, ¿verdad?, es lo que mi Padre me dijo que dijera o hiciese. Y eso le reportaba gozo. Tanto es así que en la oración de Getsemaní, en el capítulo 17 de Juan, ¿se acuerdan, no? Siempre lo comento porque es una expresión maravillosa que define el éxito. Cuando Jesús ora y le dice a su Padre, ¿se acuerdan o no? He acabado la obra que me diste que hiciese. Si usted revisa Juan capítulo 17, los primeros versículos, Padre, terminé lo que tú me pediste que hiciese. Estoy preparado. Por eso que en la cruz él dice, consumado es. Este Jesucristo, ¿verdad?, es el modelo nuestro. Cuando el autor de Hebreos dice, ustedes también, no solo se está haciendo una referencia a los que vivieron, sino que también de alguna forma nos está impulsando a considerar, y lo dice el versículo 3, consideren a este, mediten en este, que perseveró hasta el fin, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento. Fíjense cómo lo expresa el versículo 3. Así pues, consideren a aquel que perseveró, está hablando de Jesucristo, frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no ¿qué? Para que no se cansen, ni pierdan el ánimo. Para que no se cansen. Alguien está cansado, ya no quiere más. Por ahí muchas veces decimos, ¿no? Desde que conocí al Señor Jesucristo tengo puros problemas. ¿Han escuchado esa frase? La han dicho. No, antes que no venía a la iglesia o antes que me bautizara yo vivía bien. No hice más que levantar la mano, ¿verdad? Y empezaron los problemas. Perseverar, no cansarse, no desanimarse. Puesto los ojos en Jesús. Pero es evidente, y aquí está lo pastoral, que esto no es algo que yo recibo meramente y que queda alojado, ¿verdad?, en algún archivo o en algún casillero de mis neuronas aquí en el cerebro, sino que el llamado, ¿verdad?, que hoy día se nos hace es un llamado a lo activo, a lo dinámico. Despojémonos del lastre. La Reina Valera dice del pecado. Despojémonos. Hay cosas en nosotros que no contribuyen a esto. Hay ambientes, tal vez, que hoy día nosotros estamos participando, que no contribuyen a esto. Hay relaciones humanas que a lo mejor nos perjudican en esto. A lo mejor hay programas de televisión, hay hábitos y hay costumbres en nosotros que no contribuyen a esto, que nos neutralizan, que nos desaniman, que nos amargan, que nos preocupan. El despojémonos tiene que ver incluso con resentimientos que puedan haber en nuestro corazón.
Tal vez a alguien que no he perdonado ni quiero perdonar. Tal vez a alguien con quien no me quiero encontrar. Tal vez a alguien que emocionalmente está atado a mi vida y que no me permite vivir el gozo y la paz. Tal vez algún temor, alguna vergüenza, algún suceso que ocurrió en mi vida y que no he podido enfrentarlo, traerlo, ¿verdad?, a los pies del Señor y orar y clamar que el Espíritu Santo y la palabra de Dios traiga sanidad y liberación a mi vida. El lastre, ¿verdad?, ese concepto de una mochila con piedras que me impide caminar, que me ata y que no me permite vivir allá afuera, porque aquí me emociono. Yo cuando canto estas alabanzas yo me transporto y varias veces me pongo a llorar. Hermoso. Y es como navegar así, ¿no? En la emoción. No es malo, hermanos. Pero hay mucho más que eso. Y la lucha es allá. Por eso, ¿verdad?, que este llamado no es un llamado a la contemplación. No es que tú tomes tu carpa, tu mochila y te vayas a la Concagua, ¿verdad?, un fin de semana largo y contemples la luna. Qué maravilloso este Dios, ¿no? No es eso. Tiene que ver con la realidad de lo que es nuestra vida. Este concepto de correr con perseverancia tiene que ver definitivamente con una disciplina, con el intencionar mi vida en la dirección correcta. Por eso que Pablo después, ¿verdad?, entiende todo esto y lo asocia con este proceso de toma de decisiones. Lo hemos dicho otras veces. En Romanos capítulo 8, versículo 5, él dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pero él no está hablando, ¿verdad?, en este plano casi de levitar, ¿no?, sino que está hablando de que decisiones las tomo conscientemente, las opciones de vida que marcan la diferencia. Por eso es que este acto de correr con perseverancia, esto de despojarme, esto de considerar a Jesucristo, reflexionar en cómo Él mismo vivió esta experiencia, me animan y fortalecen mi fe. Fíjense que el libro de Hebreos es tremendamente directo. Y en el caso de Jesús, no sé si ya hemos visto este pasaje, si usted va al capítulo 2 de Hebreos, veamos el 5 mejor, Hebreos 5, 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esa expresión, ¿verdad?, nos muestra definitivamente que Jesús también vivió un proceso. En su dimensión humana, lo hemos conversado acá, vivió un proceso. Y fíjense cómo lo expresa el autor de Hebreos. Y aunque era hijo, aprendió, por lo que padeció, la obediencia. Por eso que el llamado del autor de Hebreos es: miren a Jesucristo. Pero ese llamado, ¿verdad?, sobre todo por el énfasis del libro de Hebreos, que es el Jesús histórico, definitivamente, ¿verdad?, no es un llamado tramposo. No es para que alguien pudiese decir: sí, pero es que él era el hijo, era Jesús. Él sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, sí. Lo que está diciendo Hebreo es que este Jesús fue extremadamente, sustancialmente, en términos esencialmente, estoy hablando de sustancia, esencia, hombre. Por consiguiente, sus opciones, sus decisiones, cuando él puso la mira, ¿verdad?, en ese gozo que le esperaba, que era hacer la voluntad de su Padre, si bien pudiese parecer una frase religiosa, está hablando ni más ni menos, ¿verdad?, de las opciones que Jesús tuvo que tomar en su dimensión humana, 100% humana, porque si hubiese sido de manera distinta, habría sido un fraude.
fue esencialmente humana, por eso que Él se despoja, lo vimos hace unos domingos atrás, de su divinidad, de su deidad. Esencialmente divino, se despoja, Filipenses capítulo 2, y se hace humano, y no solo humano, sino que además esclavo, porque la palabra que se ocupa en esa ocasión, ¿verdad?, es precisamente esa. Esclavo. Y el propio Hebreos nos está refrendando, confirmando, ¿verdad?, que Él vivió esa opción. Y Él es nuestro modelo, nuestro estándar. A Él le costó, sí le costó. ¿Y qué le costó? Le costó la vida. Puesto los ojos en Jesús, perseverar y correr, considerando, ¿verdad?, a este Cristo, que a pesar de la oposición, Él permaneció. Significa, ¿verdad?, que para nosotros debería ser la motivación, para que no nos desanimemos, como dice el versículo 3, para que no nos cansemos ni nos desanimemos. Pero tiene un precio y tiene un costo. Porque tomar decisiones, ¿verdad?, genera consecuencias. Incluso, como diría alguien, y seguramente alguien lo pensó, el no tomar decisiones es una decisión. Y también genera consecuencias. Entonces, ¿cómo enfrento este año? Ahí está la opción mía. La decisión, definitivamente, de salir de la pasividad, de salir de lo meramente religioso, cultural, definitivamente, ¿verdad?, tomar una decisión activa y dinámica de compromiso, poner mis ojos en Jesús, despojarme de aquello que hoy día me está dificultando mi relación con Dios. Usted sabe lo que hoy dificulta en su vida una relación con Dios. De eso se trata, queridos. El Evangelio de Jesucristo nos llama a tomarlo en serio, porque ni más ni menos fue Dios que puso a su Hijo en lugar nuestro. El propio texto lo dice, que ni escatimó, me parece que es Romano, ni escatimó a su propio Hijo. Pero eso me significa ser consciente de cómo estoy estructurando mi vida, de cómo he articulado mi vida, de cómo yo he hilvanado, ¿verdad?, mis prioridades y cuáles son mis verdaderas motivaciones. Porque el llamado es a colocar en esta visión de vida con la cual enfrento mi futuro, tomando decisiones permanentes, pero con mis ojos puestos en Jesús. Por cuanto en esa dimensión mi fe se perfecciona. Que el Señor nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. No hay otra forma. No hay otra forma. Esta es una dimensión sobrenatural que se explica a través de la fe. Pero para llegar a eso, ocupo mi razón, mi intelecto. Evalúo mi vida. Considero a Jesucristo. Reflexiono y pienso. Decido ser fiel, decido correr, decido continuar. Decido despojarme, rechazar, dejar. Son decisiones conscientes. Como lo hemos dicho, ¿verdad?, en otras ocasiones, perdonar, por ejemplo, es una obligación que Dios coloca ante tu vida para que perdones. Perdonar. Lo relevante, ¿verdad?, es entender que este Dios ha provisto lo necesario para que nosotros podamos obedecer. Y cuando el llamado es a perdonar, el llamado, ¿verdad?, no es tramposo para que lo hagas en virtud de tus capacidades y tus bondades. Porque si conociésemos mejor aún la palabra de Dios, entenderíamos que precisamente esa exigencia a los discípulos y discípulas de Jesucristo está dada a aquellos que han experimentado el amor de Dios. Y por eso, y nada más como paréntesis, Pablo en Romanos 5:5 lo recuerda.
Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Quiénes son, a quién expresa, verdad, esa palabra nuestros corazones? ¿A quién se refiere Pablo? Nuestros corazones está asociado con los santos. Y los santos, ¿verdad?, no son los que se veneran en una estatua de yeso. Los santos son aquellos que han creído en el Evangelio, que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, que le han hecho Señor de sus vidas, que se han arrepentido, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo ha limpiado sus pecados. Dice la Biblia que ellos son justos. Lo que se llama en teología, ¿verdad?, la justicia posicional, justo posicional. Porque Dios ha perdonado. A ellos se dirige Pablo y les dice, el amor de Dios fue derramado en tu vida. Por consiguiente, si tú crees que el amor de Dios fue derramado en tu vida, tienes que perdonar. Porque lo que necesitas para perdonar es amor y compasión, te fue dado por Dios. Y para poder perdonar, tú tienes que creer que recibiste de Dios su amor a través del Espíritu Santo que Él puso en ti, porque creíste en Jesucristo. Por consiguiente, si lo crees, lo que tienes que hacer a continuación es obedecer. Y cuando tú obedeces y perdonas, creyendo que es el amor de Dios que obra en tu vida, lo que tú estás haciendo es despojarte. Volví a Hebreos 12. Y te estás despojando, ¿verdad?, de ese sentimiento y de esa relación emocional que no te permitía vivir en paz, vivir feliz. Es como esa piedra en el zapato que no te permitía caminar. Es un ejemplo práctico de lo que significa despojarnos. Pero no es un llamado, ¿verdad?, a la iniciativa privada, hablando en términos económicos. A la iniciativa privada, o sea, decide perdonar, hombre. Ya está bueno, ya, pues ya. ¿Cuántos años ya has enojado con tu suegra? 5 años, no, ya, córtala, pues, perdona. No es eso, hermanos. No es este bolero de Luis Miguel, si algo te ofendí, perdón. Está hablando de la transformación de vida. Está hablando de decisiones concretas que transforman, que traen paz, que traen gozo, que te permiten ver el 2018 con esperanza. Y que puede hacer suyo, ¿verdad?, ese hermoso Salmo 112. Bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Jehová. Versículo 1. Versículo 7. No tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. No tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Todo esto que de alguna forma he querido expresar está vinculado a estos 3 versículos. Despojémonos, corramos con paciencia, perseveremos, examinemos nuestra motivación, pongamos nuestros ojos en Jesús. Mira cómo lo hizo Él, mira cómo lo han hecho millones antes. Y el propósito precisamente es para que no nos cansemos, versículo 3, y para que tengamos ánimo. Bienvenido 2018. Bienvenido 2018. A lo mejor alguno de nosotros no lo va a terminar. A lo mejor el Señor viene antes. ¿Tenemos idea de lo que va a pasar? Fíjense que nuestro pasado no lo podemos cambiar. Nuestro pasado está ahí, pero está perdonado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuestro futuro, ¿verdad?, no lo conocemos, sin embargo, nos están llamando a poner nuestros ojos en Jesús. ¿Se acuerdan la prédica? Me parece que fue el domingo pasado, cuando Israel cruza el Jordán y pasa a la tierra prometida, y cuando se le dice al pueblo de Israel que tenían que mirar el arca. ¿Se acuerdan o no? Sí, gracias. ¿No es cierto? ¿Y cuál es la instrucción? Mirar el arca, porque iban a pasar por lugares donde nunca antes habían pasado, cuando Dios les abre el río Jordán.
presencia de Dios. Mira a Dios, mira a Jesucristo. No te distraigas, no te desanimes, no dejes de correr, no dejes de perseverar, pero toma decisiones, despójate, cree, obedece, porque el propósito de Dios es que no te canses y que tengas ánimo. Que no te canses y que tengas ánimo. Mira a nuestro Señor. Vivió esa misma experiencia. Por consiguiente, si Él vivió la misma experiencia, Él sabe. Hebreos dice que podemos acercarnos con confianza en el capítulo 4, porque tenemos a este sumo sacerdote que fue semejante en todos nosotros, pero sin pecado. Por consiguiente, Él vivió el cansancio, sí lo vivió. ¿Se acuerdan en Getsemaní cuando Él está orando y le dice a su Padre: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Qué es lo que hay en ese cuadro? Es precisamente la tensión, la crisis humana frente a la voluntad de Dios. ¿Se puede evitar esto, Padre? El sufrimiento es intenso. Quisiera no hacerlo, pero mi gozo es hacer tu voluntad. Que no se haga la mía, sino la tuya. Y eso le permitió vivir la experiencia dura, pero también le permitió vivir la experiencia de la resurrección, porque esta historia no termina con la crucifixión. Por eso que la cruz está vacía, y ahí está la victoria. Lo que estamos, ¿verdad?, hoy día entendiendo es que en presencia de este texto y de esta realidad, ¿verdad?, este concepto de descanso, de ánimo, está vinculado a la vida, para que puedas vivir allá con renovadas fuerzas, con expectativas nuevas, en paz, en gozo, fiel, perseverante. Que el Señor nos ayude. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. No en la denominación, no en el pastor, no en el papa, no en el partido político, no en la profesión, no en el marido, no en la esposa, no en el trabajo, no en los grados académicos, no en la empresa, no en tus logros. En Jesús. En Jesús. Aleluya, en Jesús. En Jesús. El alfa y la omega. El principio y el fin. El Rey de Reyes y Señor de Señores. El Todopoderoso. El Creador del cielo y de la tierra. El bendito Cristo, que nos mostró al Padre, que murió por nosotros y que nos dio nueva vida. Aleluya. Tengamos un momento de oración. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos.